Muy bien, y ya llegamos al capítulo número 4 de las 7 llaves del castillo del diablo. Ahora vamos a hablar de la llave número 3, el mago interior. Danilo salió de la bañera, sujetó fuertemente las llaves, puso la flor de loto en un frasco que había en una de las repisas, llenó con agua al frasco, ubicó el frasco con la flor de loto en una mesa de centro y volvió a entrar a la bañera. Y por largos minutos estuvo sintiendo cómo caía el agua en su rostro, como intentando calmar sus ánimos y su espíritu. El duchazo duró bastante tiempo hasta que el cuerpo, ya relajado, tomaba conciencia de su presente. En todo momento iba reflexionando y pensando sobre todo lo que iba sucediendo. El agua se convertía en ese insumo necesario para relajar y calmar su cuerpo. Su mente se distraía al sentir el agua por momentos caliente y por otros muy fría, como intentando hacer reaccionar a su cuerpo entre los cambios de temperatura. Esta soledad eventual, solo acompañada por el agua, hacía que Danilo se diera un espacio de encuentro con él, reconexión con su ser interior, haciendo del tiempo solo un fiel acompañante de esos momentos. Sin embargo, su pensamiento no soltaba la posibilidad de que su amada Susan pueda ir por otro camino lejos de él. Luego de la ducha relajante y satisfactoria, Danilo buscó alguna ropa que ponerse. Se miró en el espejo y vio en él nuevamente al hombre maduro que entró por la puerta 2, dejando al joven con el que se había encontrado en su viaje. Y luego de vestirse con la ropa necesaria para continuar su camino, siguió subiendo hacia el siguiente nivel del castillo para encontrar la tercera puerta, con la esperanza de conseguir evitar el matrimonio de Susan. Luego de una breve búsqueda desesperada de la tercera puerta, nuestro Danilo encontraba una puerta algo amarilla con cerraduras también amarillas, pero con gran brillo nuevamente en la chapa. Él, después de intentar con una y otra llave, por fin encontró la que le daba a la cerradura. Dio algunas vueltas a la llave, empujó bruscamente la puerta y entró raudamente para ir en búsqueda de Susan. Sin embargo, al breve instante, él se iba a sorprender al ver que estaba en otro lugar. Ya no era, al parecer, el momento ni el lugar para el encuentro con su amada Susan. Danilo, persistente como siempre, muy desesperado, siguió en búsqueda de Susan, sin importarle inclusive que había vuelto a la edad actual. Ya no era tan joven, el espacio era muy distinto al lugar que se encontró con la mujer de sus sueños, y después de muchas horas y muchos días de búsqueda, se rendía al no encontrar rastro alguno de la supuesta boda de Susan. Ya cansado, y sentado en una banca en un parque, tuvo que aceptar que estaba viviendo ya otro momento en esta nueva puerta. Danilo, subido en la desesperación y perdido en la ciudad, se refugiaba en un hotel de mala muerte para poder descansar, destrozado por la pérdida de Susan, descontrolado por todo lo que estaba viviendo, con una autoestima deteriorada en lo más profundo. Con un sentido de rechazo absoluto y preso de abandono, se dejaba llevar. Dentro de la habitación solo atinaba a dormir, dormir y dormir. Solo algunos días accedió al hambre para conseguir algo de comer ante la exigencia de su cuerpo cansado. Definitivamente, día a día, Danilo iba construyendo un entorno de tristeza, abandono y oscuridad. Y eso que hacía de manera constante
desde el momento que ingresó al hotel. Esta construcción solamente lo llevaba a vivir en depresión. La depresión no es que iba naciendo de la nada y bruscamente. La depresión la estaba construyendo él de manera constante, permanente y hasta con total enfoque. Pasaron los días y Danilo, envuelto ya en una depresión extrema, recibía la visita del administrador del hotel y pese a que había pagado puntualmente todo el costo de la habitación con sus tarjetas de crédito, ellos decidieron echarlo a patadas pensando que ya pronto se moriría, despojándolo además de lo poco que le quedaba y dejándolo en la miseria absoluta. Ya sin documento alguno, sin dinero, sin ropa adecuada, perdido en una ciudad que no conocía y al parecer sin posibilidad alguna de retornar a su mansión o sus empresas, se juntó con los mendigos de la calle y empezó a vivir del aprecio de cada uno de ellos, donde efectivamente le brindaron lo casi nada que tenían. Pasó los días viviendo en la calle bajo una miseria absoluta, consumiendo comida en mal estado y sobras de los restaurantes, lo que conllevó a que Danilo le dé una infección al estómago. Sus amigos de pobreza hicieron hasta lo imposible para apoyarlo con una comida saludable y que no le haga daño, y esto lo hicieron por más de 15 días hasta que se recuperase. Día a día, no había mendigo que lo dejara de hacer. Sí, no había mendigo alguno que no haga lo necesario para dar lo mejor a su amigo indigente, inclusive en muchas oportunidades dejando de comer ellos, inclusive además compartiendo algo de la nada, inclusive en algunos casos robando para dar algo de comida saludable y de mejor calidad al grandioso Danilo. Al parecer, la dedicación, amor y sincera compañía de cada mendigo hacían renacer las ganas de vivir del ahora mendigo Danilo, generando en él entusiasmo y una cierta razón de vivir que por el momento no comprendía. En este proceso de nueva vida, muchas veces recibió el maltrato de las personas, desprecios, abusos, indiferencia y demás situaciones que todo mendigo vive. Ya sumido en el total abandono de su mundo anterior, pero ahora con la compañía de los mendigos ancianos, nuestro Danilo iba creando un nuevo propósito para su vida y para su mundo. Después de perder todo el sentido en su vida tras la pérdida de su familia y después de haber quedado en la miseria absoluta, Danilo encontraba una forma distinta de ver la vida, ya que al perderlo supuestamente todo, realmente lo único que le quedaba era él mismo. Y eso, más la compañía de sus amigos mendigos, hizo renacer la posibilidad de crear una vida intencional con un propósito nuevo, alejado de un pensamiento tradicional de salud, familia y dinero, siendo este momento una forma de renacer para él desde una magia interior diferente y nueva. Danilo iba descubriendo que los propósitos en la vida no eran eternos y para nada encadenantes. Iba entendiendo que los propósitos son necesarios para nuestro caminar en el mundo. Pero ello exige la posibilidad de cambiarlos en cada etapa de nuestra existencia. Por fin, Danilo le daba sentido a su vida desde su fuerza interior que lo llevó a fortalecer más y más ese espíritu impetuoso que él tenía. Pasaron los días y adaptado a la vida de mendigo y sembrando un nuevo propósito, y en una de esas mañanas deambulando por las principales avenidas, tuvo la gran oportunidad de ver a 2 hermosos niños en el camino. Y poco a poco al acercarse a ellos, vio con gran sorpresa que eran sus hijos. No dudó 2 veces en acercarse y abrazarlos, y grande fue la sorpresa al darse cuenta que lo desconocieron.
Sorprendentemente, sus hijos no veían en él a su padre. Y su madre, impactada por los hechos, decidió golpear al supuesto mendigo, pedir auxilio a la policía y denunciarlo por intento de abuso o secuestro. Y a consecuencia de estos incidentes, nuestro mendigo Danilo pasó muchos días preso, refugiado en una cárcel oscura y fría, sin defensa alguna, más solo con su soledad. Las 4 paredes del calabozo en el que estaba refundido eran testigos del sometimiento de un hombre que solo había querido abrazar a sus hijos, y al parecer ellos no lo reconocieron con esa ropa y menos con esa actitud. Los barrotes eran tan fríos como las decisiones que tomaba muchas veces en su vida, y en esto posiblemente solo eran un reflejo de las barreras internas que necesitaba atravesar. Los fríos barrotes le hacían recordar que no era la primera vez que vivía preso, ya que a lo largo de su vida iba cayendo continuamente prisionero sobre todo de su soberbia y su ira, poniéndose barreras mentales posiblemente más poderosas que ellas que veía en el calabozo. Los fríos barrotes solo eran obstáculos que dejaban entrar la luz, pero no permitían su libertad. Los fríos barrotes solo eran acompañantes de un hombre tan frío como ellos. Recostado en un colchón maloliente sostenido de 4 patas de cemento, Danilo, recostado, recordaba las caritas de sus hijos totalmente asustados ante su intento de abrazarlos. Sus lágrimas de niños solo expresaban un miedo terrible ante un hombre que aparentemente les hacía daño. Sus manitas rechazando el cuerpo de su padre como si fuesen espinas que dañaban su ser. Sus piernecitas sacudiéndose de un lado a otro como queriendo alejarse o defenderse de una sombra oscura que quería atraparlos. En dicha cárcel, en tan poco tiempo sufrió todo tipo de abusos y atropellos propios de las cárceles, que solo hacían sentir solo y completamente abandonado a Danilo. Ya no había fuerza alguna que pueda sacarlo de estos momentos. Solo aquella fuerza interior que le decía: ten fe, recuerda el nuevo propósito que vienes construyendo. Ten fe. Los días pasaban y Danilo se doblegaba una y otra vez ante las circunstancias, ya con poca fe de salir de ese lugar, después de vivir en la profundidad del olvido. Un abogado esbelto asumía su defensa. Para asombro de Danilo, había una luz de esperanza, de salida hacia su libertad. Este abogado tenía la voz de su amigo anciano. Este abogado tenía la mirada de su gran maestro. Este abogado venía con el único propósito de sacar a Danilo de esta cárcel que poco a poco lo iba destruyendo. Este abogado le hacía recuperar la esperanza de salir del lugar donde estaba. Este abogado, al parecer, conocía el momento preciso para recuperar a Danilo. Danilo, por fin tu abogado está haciendo algo por ti, expuso el guardia del calabozo. Al parecer no estabas en el olvido. ¡Ja, ja, ja! Parece que las ratas también tienen quienes las protejan, dijo su compañero de celda, de manera burlona y golpeando la espalda de Danilo. Pero apresura las gestiones porque ya pronto te van a pasar a una cárcel principal y en esos lugares la situación es más complicada, advirtió el guardia. Danilo, sorprendido y esperanzado, solo atinó a ver por las rejas que ese hombre mayor, elegante, de canas plateadas y vestido pulcro, hacía las gestiones necesarias para su liberación. A los pocos días, después de varios trámites y audiencias internas, nuestro amigo Danilo salía de la carceleta. ¡Danilo! ¡Danilo! ¡Danilo!
Alguien pagó tu fianza. Puedes largarte, gritó el guardia, lanzándole un garrotazo en la espalda como símbolo de despedida. Danilo caminó por los pasillos fríos, cruzó la puerta de su reclusorio, salió de la cárcel, respiró aire de libertad, disfrutando cada respiración como si fuese la última. Agradeció a Dios por estar nuevamente afuera e inició su retorno hacia el encuentro con sus amigos indigentes. Probablemente más dolido que nunca al haber recibido el rechazo de sus propios hijos y por todo lo acontecido en la cárcel. Pero eso sí, dispuesto a que ese encuentro con las personas que verdaderamente le demostraron su amistad y lealtad sea del todo entusiasta. Después de un gran recibimiento por sus amigos mendigos, nuevamente acompañaban y cuidaban a Danilo en esta etapa de dolor, curando las heridas de tantos golpes recibidos en la cárcel y alimentándolo de la manera que necesitaba. Al pasar los días, entre convivencias y pedidos de limosnas, algo sucedía dentro del corazón de Danilo, ya que ahora tenía la gran necesidad de devolver a sus amigos ancianos la maravilla de sus atenciones únicas y esenciales, sus compañías con grandes conversaciones, su calor entre abrazos y fuego, sus sacrificios sin pedir nada a cambio, que hicieran que día a día, poco a poco, se recuperase de la enfermedad y los golpes que le generó la vida. La siembra de su nuevo propósito de vida estaba empezando a brotar desde el alma de Danilo. Día tras día, noche tras noche, entre tantos ancianos y tanta pobreza, empezaba a conocer a cada anciano del grupo de mendigos, con cada uno de ellos. Inició una conversación larga y productiva. Entre preguntas y respuestas, acababa las conversaciones, haciéndole sentir que estaba hablando con su gran amigo, el anciano maestro. Danilo, con la esperanza de encontrar a su amigo anciano, fue vagando por uno y otro recoveco de la ciudad en búsqueda de más y más ancianos. De pronto, un día, después de una gran conversación con uno de los ancianos indigentes, se quedó dormido en una de las bancas frías del parque principal de la ciudad. Seguramente sin importarle la hora ni el lugar. Sin embargo, la noche fría se hacía sentir estremeciendo el cuerpo de Danilo. Su cuerpo se retorcía ante la crudeza del frío. El hielo proveniente del cielo caía como capas frías que recubrían el cuerpo pobre de un hombre maduro. Y el impacto de ello lo sentía en carne propia. Ya a altas horas de la noche, una familia pasaba de la mano con su hijo y mágicamente la mano del niño tapaba a Danilo con una manta que traía en brazos, acariciando dulcemente su rostro. Sus manitas pequeñas, muy calientitas, le brindaban calor y ternura. Sus manitas pequeñas expresaban su caridad hacia un pobre hombre. Sus manitas pequeñas le decían: tú no estás solo. Después de tantas vivencias con los mendigos y de tantas noches frías vividas en diversos parques, Danilo se sentía muy preocupado por todo lo que estaban pasando sus amigos. Tanta fue su preocupación que decidió retornar a su ciudad y retomar el liderazgo de sus empresas, teniendo en mente el proyecto de apoyar con una casa refugio para sus amigos indigentes. Por fin, su nuevo propósito tendría algo de acción. Danilo, al parecer, estaba decidido y convencido de este nuevo proyecto. Al poco tiempo,
Después de retornar a casa, Danilo se embarcaba en uno de los proyectos más importantes que había hecho, donde su entrega y entusiasmo estaban a flor de piel. Y sus asesores y sus amigos magnates se sorprendían al verlo sumido en este proyecto. Después de unos pocos meses, salía a la luz el proyecto dedicado a esos amigos que lo recogieron y le brindaron lo mejor que tenían. Casi nada, pero todo para ellos. Danilo comprometía a otros empresarios a aportar un porcentaje importante de sus ganancias para sostener esta casa de refugio y de trabajo para ancianos indigentes. Pasado un tiempo, y ya en marcha su proyecto, Danilo, como todos los domingos, en una de las visitas al hogar de ancianos, se encontraba con un nuevo integrante del albergue y coincidentemente era su maestro. Sí, coincidentemente era su maestro. Qué emocionado y con una leve sonrisa le decía: «Gracias por darme este hogar que nunca tuve», dijo el maestro con voz dulce. «Pero tú eres mi maestro y yo no te veía ni te conocía como indigente», habló con gran duda Danilo. «Quiero contarte que yo estoy reflejado en todas las personas ancianas de tu camino de vida», dijo el maestro, sembrando aún más intriga en la mente de Danilo. «Todo lo que recibiste y entregaste en la vida de cada anciano, lo recibí también yo», hablaba el anciano con gratitud. Danilo y el anciano se quedaron conversando por muchas horas. A los pocos días, Danilo recibió la noticia de la muerte de uno de sus amigos indigentes de la calle. Asistió al velatorio, lentamente se acercó a ver el ataúd, reconoció el rostro de su amigo anciano y empezó a recordar todo el apoyo que le brindó y todas las conversaciones que tuvieron en esas noches frías. Levantó la cabeza y vio cómo todos sus amigos indigentes, sin ningún familiar, velaban al muerto igualmente abandonado por su familia. Pero gratamente, todos iban acompañados de personas que estuvieron con él en todo momento. Pero gratamente acompañado de personas que estuvieron con él en todo momento. Después de contemplar dichos rostros, nuevamente agachó la mirada para ver el rostro de su amigo. Y en ese instante, sorprendentemente, el rostro de su amigo lentamente adoptaba el rostro de Danilo, ya algo anciano. Danilo, en shock, se quedó paralizado. Y de pronto, una voz le hacía 7 preguntas. ¿Quiénes quieres que estén en tu lecho de muerte? 2. ¿Qué dirán las personas cuando ya no estés en este mundo? 3. ¿Qué testamento dejarás a tu familia, Danilo? 4. ¿Te imaginas que en tu partida tu familia no desea acompañarte? 5. ¿Cómo quieres que te recuerden tus familiares y amigos? 6. ¿Qué legado habrás dejado al mundo? 7. ¿Qué frases quisieras que pongan en tu lápida? Danilo, sorprendido con las 7 preguntas y absorto por la imagen reflejada en el rostro del difunto, se quedó totalmente paralizado. Parecía que el tiempo se había detenido. Giró levemente la cabeza para mirar a las demás personas y veía cómo el tiempo avanzaba suavemente. Veía los rostros de las personas, las miradas tristes de algunas, alegres de algunas
alegres de algunas e hipócritas de otras, las expresiones de algunos que solo hablaban de la vida oscura del difunto y otras que se burlaban de la muerte absurda que tuvo. Las risas al fondo parecían conocidas, las lágrimas y llantos solo hacían estremecer su cuerpo. Y el detalle particular era que todas las personas tenían entre sus manos una flor de loto con 10 pétalos de color amarillo. Todas las personas la acogían entre sus manos y la mostraban señalando el ataúd. De pronto, intempestivamente los brazos del difunto se levantaban y jalaban el cuerpo de Danilo, y él en la desesperación gritaba y gritaba sin control, evitando ingresar al ataúd. Pedía apoyo a las personas que estaban en el velorio, pero nadie se percataba de lo que sucedía. Intentaban separarse del cuerpo, pero todo esfuerzo era insuficiente. Al poco instante, él ya estaba dentro del ataúd y veía cómo se iba cerrando la tapa de acabado fino de madera. Danilo, ya agotado de tanto gritar, solo contemplaba los rostros y las miradas de cada persona, que iban a verlo y a despedirse a través del cristal que cubría el ataúd. Fue tanta la desesperación de gritar y no poder hacerlo, que lo llevó al colapso, crisis y desesperación inimaginable. No sabemos el tiempo que pasó, pero ya iban a iniciar el entierro a Danilo. Todas las personas lanzaban flores, mucha gente lloraba y tanta fue la crisis que vivía dentro que destrozó el ataúd de madera, viniéndose toda la tierra y las flores sobre su rostro. Danilo, al sentir la tierra húmeda y las flores que cubrían su rostro, bruscamente se levantó sacudiéndose, limpiando toda la tierra, y de pronto se dio con la sorpresa que estaba en un cuarto oscuro. Buscó la puerta totalmente desesperado y al poco instante logró salir. Al cerrar la puerta, Danilo se dio cuenta que estaba nuevamente en el castillo del diablo, sosteniendo en una mano la sarta de llaves y en la otra mano una flor de loto con 10 pétalos de color amarillo, igual que las que observó en las manos de las personas que asistieron al velorio. Parecía increíble e indescriptible que ese momento le daba paz ante lo que había vivido en el ataúd. Danilo respiró profundamente con un alivio que pocas veces había sentido. Su plexo solar, algo por encima de su ombligo, sentía también su alivio, indescriptible y único. Al parecer, las creencias de Danilo iban cambiando de perspectiva. Los juicios para nada estaban sirviendo en su vida. Su valoración por el amarillo reflejaba la luz que necesitaba abrazar día a día en cada despertar. Sentía que la autorrealización estaba ligada a los proyectos como el que había vivido, generando valor no solo para él, sino para las personas. Mágicamente Danilo sentía un alivio espiritual, independientemente de que estaba aún en el castillo del diablo. Claramente, sentía que la interacción con los ancianos, las personas que lo ignoraron, la muerte y el ataúd le habían dado una perspectiva distinta a su vida, la vida y el mundo. Pero sobre todo, se había encontrado con la humildad como gran valor de apertura y aprendizaje. Estaba claro que la humildad la tenía en su interior, disponible para brindarla al mundo. Reflexión, llave 3. Creo que el gran reto de cada ser humano radica en ser capaz de descubrir el centro de nuestra energía. Sí, descubrir el centro de nuestra energía interior y tener la capacidad de brindarlo hacia el mundo,
momento por el cual yo puedo se hace realidad ante nuestros ojos. El yo puedo no solo es un acto de expresión al mundo, sino es un acto de sentir nuestra energía capaz de poder hacer las cosas, llevándonos al movimiento necesario para obtener los resultados que deseamos lograr. Para ello, mi yo puedo está dispuesto a convertir mis miedos paralizantes en miedos potenciadores, en bienestar de esos anhelos que mueven mi ser.